importante que aparece en la epístola a los romanos y que tiene una fuerza muy especial y una realidad divina muy grande. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay la ley sagrada del antecesor y el descendiente espiritual. El sublime maestre, si alguna labor y alguna enseñanza y alguna proyección Él respaldó plenamente, fue precisamente para esta era la tarea encomendada para su literatura, para la labor correspondiente a la institución cultural mundial. Cuando hablemos de la institución cultural mundial, en los términos necesarios, hay un fondo divino, hay una voluntad expresa del sublime maestre a ese respecto, y él mismo le ejemplificó. Él mismo le ejemplificó en varias etapas de su misión e inclusive en todas sus obras. Si actualmente a la entrada de la nueva era no tenemos la mayoría de la humanidad con nosotros, no en el sentido de un partido, sino en el sentido de un fervor, de una responsabilidad, de una comprensión de la voluntad divina, de una comprensión de las leyes cósmicas, es porque es un fenómeno mundial que repercute también en nosotros, dejando una población minoritaria para las inquietudes y para las proyecciones correspondientes a una obra que ha sido predestinada, justificada y glorificada por el Sublime Maestro, para usar estos términos que expresan la Biblia. Las tendencias de la era anterior, los conceptos de la era anterior, los criterios de la era anterior, no han pasado sino por una etapa de transición, pero inclusive en las ideologías. En muchos momentos les he dicho a los hermanos, las ideologías que han preocupado este siglo no son sino ideologías de transición.
y no hace sino Neptuno llegar a Capricornio y a los pocos días ya vemos esa declaratoria a la que hicimos ayer mención de lo que piensa el presidente de China acerca de las ideologías de transición. Y dice, solo la práctica nos da el criterio de la verdad. Una expresión tan capricorniana propia de la llegada de Neptuno, propia del sometimiento del regente de la era de Piscis a un corregente de la era de Acuarios, lo cual viene a ser un suceso ideológico, puesto que nadie se había atrevido a decir eso en 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y hay ciertas palabras, es decir, necesitamos nosotros ver en la Biblia, no exactamente a la letra, la Biblia no puede verse nada más a la letra. Hay partes en que tiene tal fuerza la expresión, sobre todo en las palabras de Jesús, que indudablemente hay que recordarlo y a veces hay que repetirlo textualmente. Pero en la penetración tenemos que verter hacia la era Acuarios, con pensamiento acuariano, lo que corresponde a ese texto mismo. Así, esta parte que hemos leído, que corresponde al capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículos 29 a 30, versículos 29, 30 y 31, o 28, sí. Esta parte que refiere sobre todo los versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es muy importante. Porque conforme la imagen del Maestre, debemos ver eso como arquetípico. Y a lo que dedicó él su retiro de 9 años, no es una etapa aparte. Él señala en una carta que es una misión indispensable, pero además es perfectamente coherente con lo que él publicó y que hizo desde los grandes mensajes, desde el primer mensaje. Está perfectamente coherente. Nada más que entonces, en la etapa de su retiro, él entró en toda la característica del ambiente que requería y de las disposiciones que requería la institución como institución cultural mundial. Y se refería a la gran fraternidad universal, no nada más a la misión. Fíjense bien, y esto es importante que esté claramente para ustedes concebido, nítidamente de acuerdo a la voluntad de Dios. La institución milenaria es la gran fraternidad universal. De ella surge la misión y la orden.
institución milenaria es la Gran Fraternidad Universal, y la orden inclusive toma el nombre de la era. Y de allí que inclusive ya quien encabeza la orden no se le llama superior, se le llama rector. Entonces, tanto uno como otro debe entrar, tanto la misión como la orden deben entrar a las normas correspondientes a la imagen dejada en este caso, no del Hijo de Dios, sino del Hijo del Hombre, puesto que el Hijo de Dios correspondió al Cristo mártir y el Hijo del Hombre corresponde al Cristo Rey, el Hijo del Hombre nacido normal y puramente humano. Entonces hay que tener bien claro esto, porque esto es básico, porque hay que comprender que vivimos en un mundo en el cual las circunstancias de anticultura son predominantes, no solo en lo que a la violencia atañe, sino también las grandes instituciones culturales se ven circunstanciadas a hechos que las limitan. La UNESCO actualmente precipitándose en una rampa de disminución a su vigencia que tanto le interesó al Supremo Maestre la UNESCO, pero que ocurre regida por una mayoría de países que no representan la cultura del mundo en este momento. Y por lo tanto los países que pueden sostener esa cultura se separan de ella. Y tanto otro fenómeno que podríamos hablar de él. Entonces, estas palabras de esta epístola nos vienen a la medida. De tal manera que los hermanos que sienten ese llamado del Sublime Maestro, ese llamado hacia el saber de la era, ese llamado hacia llevar a nuestra institución la docencia, la cultura, las conferencias, el pensamiento del Sublime Maestre profundizado, estudiado, metodizado, sistematizado, que ven la necesidad de que el arte, de que la ciencia, la filosofía, la didáctica alcancen los más altos niveles, por una parte en nuestro ser, en nuestro acto prakriti. Y entonces observen la vida del Sublime Maestro, observen el ejemplo que nos dio, observen las diversas etapas de su misión y siéntanse seguros de que no solamente están, como diría aquí, llamados, sino que están llamados, serán justificados y serán glorificados. No porque vayamos tras de la gloria, sino porque el reino del Cristo, el reino de la sabiduría se alcanza por las vías que nos traza el arquetipo. Por eso aún en los momentos más
más difíciles. Siempre les digo a los hermanos, hay huido de Dios. Hay un imperativo cósmico. No estamos actuando en nombre de Dios y frente al cosmos. El cosmos y el tiempo está con nosotros. Cada día que pasa, aún en medio de toda esa oscilación, toda esa dialéctica, en que los criterios de Piscis y los criterios de Acuarios oscilan de un lado para otro, pero inexorablemente, sin que ningún hombre pueda variar eso, vamos avanzando cada semana, cada mes, cada año. Vamos avanzando indubitablemente hacia una era de investigaciones verdaderas, como dijo el sublime maestre, hacia una era de saber, hacia una era de colectivización de la búsqueda. Ahora, en este curso que estamos terminando en el día de hoy, les demuestro a ustedes cómo un curso que corresponde a posgrado ha estado al alcance generalizante y todos ustedes muchas veces sin necesidad de mi asesoramiento, puesto que en muchos momentos, como el día de ayer, toda la tarde estuvieron ustedes en las partes más difíciles del curso y sin embargo le pregunté a Laurita, le dije, se necesita que vayan, dice, todos están contentos y motivados. Entonces, vean ustedes que el trabajo colectivo, con método, con sistema, es hacia donde vamos. Y lo mismo en todos los criterios. Vamos hacia la nueva era. Y entonces tenemos que tomar en cuenta la imagen del sublime maestre y por eso tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque no se le ha estudiado suficientemente. Porque inclusive hemos visto cuando hemos estudiado los audibles, en comparación con los audiovisuales y con los visuales, que hay mayor captación de la sensibilidad a través del verbo, porque es el verbo el que es por lo tanto la receptividad auditiva, y la parte visual ocupa apenas la 23ª parte de la retención de lo que uno mira. Claro que los ojos nos presentan el panorama maravilloso de la naturaleza, pero desde el punto de vista del aprendizaje y del impacto mismo de nuestro ser, es más bien auditivo. ¿Por qué? Porque es el poder del verbo. Porque es el verbo el que se hace carne y mora entre nosotros. Es el verbo el que se hace carne y mora entre nosotros. Entonces, siéntanse seguros, aun cuando una gran mayoría hasta les digan que pierden el tiempo. Estudien, profundicen, ahonde,
es un sendero afín, implícito, inherente a la era de Acuario. El discipulado modelo que llama el sublime maestre de la ñana para la magia del maestre, que nos demuestra que donde se sigue es donde hay multitudes, es donde hay gente. Como en Arequipa, como en Medellín, porque hay una preocupación cultural. Pero esa preocupación tiene que ir entrando más y más a todos los planos de la existencia, porque cultura significa visión de vida. Cultura es visión de vida. La espiritualidad es nuestro máximo ideal, pero la intelectualidad es la base de la concienciación. Hay matices muy sutiles, a veces entre Piscis y Acuarios, como hay matices muy radicales que diferencian Piscis y Acuarios. No esperen siempre que sean matices muy grandes. ¿Por qué? Porque les voy a dar dos ejemplos. Primero, de una diferencia notable, que Acuarios es el yo sé y Piscis fue el yo creo. Ahí hay una diferencia enorme. Pero en cambio les voy a dar un ejemplo de diferencia sutil, que ya todos ustedes saben, pero que la vamos a enfocar como diferencia sutil. La diferencia entre el amaos y el comprendeos. Porque en el amaos es el sentimiento, tal vez puro. Pero en el comprendeos es el sentimiento unido al raciocinio. Y es sutil. Y no olviden ustedes que la ñana, no olviden nunca que el sendero del saber implica estados bubis de existencia, como la buena voluntad como primer bubi, la reflexión como segundo bubi, la sutilidad de espíritu como tercer bubi, para por fin llegar a la percepción de la realidad como cuarto bubi. No olviden eso nunca, porque hay quienes creen que la ñana es coger un libro y sentarse a leer. Comenzando porque Krishna, que hablaba de la superioridad de esa vía, y hablo de superioridad no para que nos sintamos superiores, sino porque indica y confirma que la era de Acuarios es una edad de oro. ¿Por qué? Porque precisamente permite esas realizaciones preponderantes que no permitía Piscis y que tampoco Aries permitía plenamente, a pesar de una era positiva, porque fundamentalmente está relacionada con Marte y Venus. Marte en Aries y Venus en Libra. De tal manera que cuando el
el saber llega a su colmo es en Acuarios. Por eso es una edad de oro. ¿Entiendes? Hay que abrir los ojos. Y entonces tenemos que atender, como dice aquí la epístola a los romanos, esa imagen. No debemos confundir la impersonalidad con el anonimato, lo hemos dicho muchas veces. Si cada quien no pone su pequeño o mucho prestigio al servicio de la causa, no está comprendiendo por qué el sublime maestre presentaba todo su currículum. Que Jesús no lo presentó, pero ¿cómo le iba a presentar Jesús si él tenía que presentarse como mártir? Sería como reclamar que Krishna no se presentó mártir, porque Krishna se presentó bailando, o sería reclamarle a Jesús que por qué no se presentó como Krishna también bailando. No le hubieran hecho caso ni las bayaderas. Cada era tiene su tipicidad, que es toda una sorpresa para la mentalidad de la era anterior. Eso es indudable. ¿Y de qué nos admiramos? Quienes estudiamos cosmobiología y sabemos la diferencia de un signo a otro, la diferencia de un elemento a otro, cómo se va a parecer el triángulo de agua al triángulo de aire. Eso lo vemos claramente en los signos de las personas, en los ascendentes, en el paso de los planetas en tránsito de un elemento a otro. El cambio de vida que existe en que una persona en su sol progresado pase a otro elemento. Que nos extraña, que nos admira. Entonces tenemos que estar conscientes de que el sublime maestre lo primero que presentó fue la diferencia de las eras procesionales en su primer mensaje. ¿Cómo se llama el capítulo con que abre toda su literatura, todo su mensaje? El primer mensaje del Duyapis a la Lora, abarcando una era de tierra, una era de fuego, una era de agua y una era de aire. Lo primerito que mencionó. Entonces, es importante que aquí en esta epístola a los romanos se diga para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tomen ustedes para sí la predestinación de ser, de tomar esa imagen. Entiendas, les estoy hablando en el sentido más alto de la iniciación. No en el sentido más alto de la iniciación desde el punto de vista de códigos morales, de códigos diversos, no. Estoy hablando de la esencia, de la misión a cumplir, que es la más alta de las disciplinas. Al Cristo se le conoce por su misión. Entonces,
siéntanse ustedes predestinados. Y si les hablo el saber, vuelvo a repetir, es como el sublime maestro decía del Cadido del Feder, que trataba de despertar el Cadido que había en cada uno de los discípulos. Trato de despertar el saber que hay en cada uno de ustedes, para que con esa esencia discipular, con esa esencia discipular, crucen como luz en la oscuridad, puesto que, como decía Jesús, la luz mora en la oscuridad, no la oscuridad no lo comprende. Y al predestinar, al ser predestinados, son llamados. Y al ser llamados, son justificados. ¿Qué quiere decir que son justificados? Que van a tener que ser justificados porque el mundo no los va a comprender, porque las mayorías no les van a comprender. Y glorificados, ¿por qué? Porque estamos en una era del Cristo Rey. Es decir, que hemos de reinar sobre la tierra, no a la manera de los reyes del poder, sino a la manera de los reyes místicos. Un poco a la manera de los reyes magos con sus 9 magias. De las que habla el sublime maestro. Entonces, quisiera pues señalar con ello a mis queridos hermanos. Quisiera pues señalar con ello a mis queridos hermanos. Este final de un curso es un final poco, y estas son palabras alrededor de un curso. Este final de un curso es un final poco acostumbrado. Pero ¿acaso venimos a hacer cosas acostumbradas? Es un final no acostumbrado. Hablarles de ser predestinados, de ser llamados, de ser justificados y de ser glorificados en espíritu. Ahí en la edición de las orientaciones del Consejo Supremo está claramente las cartas del sublime maestro. Lo está en su literatura, pero si sabemos leer. Y si de leer no nos conformamos, sino entramos a estudiar. Y si estudiar la literatura del maestro no nos conforma, sino entramos a profundizarla. Y si profundizarla no nos conforma, y entramos a enseñarla, puesto que el que enseña es el que más aprende. El que tiene que enseñar es el que más aprende.
sea, la ñana para despertar la devoción al Maestro, la ñana para sublimizar, para comprender, para fundamentar la devoción al Maestro. Entonces, abran esos ojos y abran esos santos cerebros y siéntanse seguros. Y si alguna vez sienten que quedan en el aire, acuérdense que hay un hilo de Dios que nunca se